Amigos de BH, Salud y Bienestar, bienvenidos a esta nueva entrega de información a través de este canal de comunicación que amablemente ustedes nos permiten tener como puente entre ustedes y nosotros. A nombre, ya saben, de nuestra directora, la licenciada Beatriz Hernández, su servidor y amigo José Luis Ávila, les damos la más cordial bienvenida y reiteramos nuestro agradecimiento a que sigan en sintonía con estas cápsulas informativas. El día de hoy vamos a platicar de un tema que es bastante común y bastante molesto y penosamente le afecta demasiado al grupo de género femenino y me estoy refiriendo a las infecciones de vías urinarias. Pero para entender el contexto de la infección de las vías urinarias es preciso definir y describir cómo está constituido el aparato urinario para que de ahí podamos establecer y relacionar las causas, los tratamientos y las complicaciones. Pues bien, el aparato urinario está constituido por las estructuras siguientes, que son los riñones en par, o sea, uno de cada lado, ureteros también, que son uno de cada lado, una vejiga que es una bolsa única y la uretra también como conducto final por a través de la cual es eliminada hacia el exterior la orina. El riñón, como les decía, es un órgano doble en el cual se forma la orina a través de la filtración de la sangre y tiene desde luego una gran cantidad de agua y todos los compuestos que mucha gente conoce como toxinas, pero vaya, son productos del metabolismo natural de nuestro organismo que no son útiles y que si se acumulan en ciertas cantidades, bueno, nos pueden causar un problema. De ahí que el organismo los tenga que eliminar, pero no son propiamente toxinas, sino elementos del metabolismo que ya no son utilizados por nuestro cuerpo. Bueno, la cantidad de orina diaria que se produce en un adulto ronda alrededor de litro y litro y medio, dependiendo evidentemente de los factores tanto ambientales como el consumo de agua como tal y efectos o fenómenos fisiológicos como el sudor, cuántas veces va uno a obrar y la transpiración. Entonces, de esta cantidad, nosotros debemos estar conscientes porque no es que lo estemos midiendo, por supuesto, salvo que el médico lo indique, pero en determinadas circunstancias sí es importante tener una conciencia de cuántas veces se va a orinar, de cuál es la consistencia o la apariencia de la orina para darnos una situación o una idea de cómo están las condiciones de nuestros riñones. Bien, las infecciones de vías urinarias les decía que afectan más al género femenino porque anatómicamente tienen una desventaja muy grande y es que el meato, es decir, el orificio de salida de la orina, el meato urinario, está geográfica y anatómicamente muy cercano al ano, que es la salida de las heces. Entonces, cuando una dama por arrastre sus bacterias que están anidadas en el tracto digestivo último son trasladadas a el canal vaginal, evidentemente ellas sufren de una cuestión de infecciones recurrentes muy constantes. Es una situación muy molesta y a veces hasta grave. Entonces, la infección de las vías urinarias se produce en cualquier parte del aparato urinario, ya sean los riñones, los ureteros, la vejiga o la uretra. La gran mayoría de estas infecciones se presentan en las vías urinarias inferiores, que son tanto la vejiga como la uretra. Y como también les comentaba, las mujeres son más propensas a contraer esta infección en una proporción por cada hombre hay 8 mujeres con este tipo de infecciones. Les decía que la situación anatómica es muy desventajosa para las damas y bueno, es por ello que son más frecuentes estas infecciones como tal. Entonces, el tratamiento clásico, el tratamiento natural y normal que da un médico para este tipo de infecciones son evidentemente tratamientos antibióticos. Pero eso ustedes lo saben, lo conocen y lo han escuchado, que los tratamientos antibióticos no afectan solamente al agente agresor, sino que muchas veces afectan a células normales y sanas de nuestro cuerpo y ahí es donde viene la complicación. ¿Cómo podemos identificar primero si nosotros tenemos una micción, es decir, un acto de orinar de manera normal? La micción es un acto y un hecho habitual, es ordinario, es espontáneo, normalmente no se le presta atención, simplemente se ejecuta y normalmente se produce por inercia, pero si hay una situación que nosotros
podamos identificar como fuera de lo que les voy a describir, evidentemente hay que acudir al médico. Fíjense, la vejiga actúa como un depósito, almacén de la orina y al mismo tiempo un motor de expulsión de la misma. La uretra tiene como función servir como cierre o retención a la propia vejiga y al mismo tiempo ser conductor de la orina. Y a través de este mecanismo simple que es físico de gravedad, cuando la orina llega, la vejiga, perdón, llega a su máxima capacidad, simplemente necesita vaciarse. Entonces, ¿cómo sé yo si mi micción, si mi acto de orinar es normal? Bueno, en primer lugar es voluntario. No hay una situación que me obligue a orinar, simplemente yo siento, ya siento dueño de mis reflejos, del control de mis esfínteres, yo decido en qué momento debo ir a orinar. Tengo una sensación y decido voluntariamente ir a orinar. La segunda característica es que debe ser completa. Se refiere que cuando yo orino, debo dejar completamente vacía la vejiga. ¿Y esto cómo lo sé? Porque bueno, termino de orinar y quedo totalmente satisfecho. La tercera característica es que mi acto de micción debe ser continuo. El chorro urinario normal debe ser seguido, no debe ser en intermitencias, ni debe ser en lapsos, no debe ser a pedacitos, debe ser en una sola emisión. La cuarta característica es que debe ser satisfactoria. Esto significa no que me sienta yo en el reino de los cielos, sino que no debe ser desagradable en el aspecto, no debe haber comezón, no debe haber una molestia cuando termino de orinar. El segundo punto es que debe ser distanciada. ¿A qué se refiere esto? Que precisamente yo tenga que haber ido a orinar en un determinado tiempo y si no hay ingesta de líquidos, bueno, la distancia entre los actos de micción entre uno y otro deben ser muy largos. Si estoy tomando constantemente líquidos, debe ser relativamente frecuente, pero debe ser distanciada, es decir, no termino en este momento de orinar y al minuto quiero volver a ir o a los tres segundos de haber terminado la segunda parte debo volver. Eso no, tiene que ser distanciada y tiene que ser acorde al consumo de líquidos que yo tenga. También debe ser libre de prensa abdominal, es decir, seguramente ustedes han visto o alguna vez han requerido apretarse el abdomen para tratar de vaciar la vejiga, eso no es normal. Debe ser también ocasional durante la noche si es que yo tomé demasiados líquidos, solamente bajo ese argumento. Si yo me levanto frecuente y habitualmente en la noche a orinar, evidentemente hay un problema. Ahora, ¿cómo identifico el lado contrario? ¿Cómo sé que tengo una infección de vías urinarias? Ah, bueno, estos son las características. Primero, hay una necesidad imperiosa, constante y a veces urgente de orinar, no como en la primera situación que es normal, que es voluntario. No, en esta ocasión es urgente, imperioso y constante. Entonces, eso es indicativo de que estoy padeciendo una infección de vías urinarias. También hay una sensación de ardor al orinar, hay una situación de estar orinando frecuentemente. Acuérdense, el distanciamiento es normal, pero si hay una necesidad de estar orinando frecuentemente, también es mal signo. Después también que mi orina tenga un aspecto turbio, no claro, no líquido, sino turbio. También esto ya es un caso extremo y serio, cuando la orina es de color rojo, rosa brillante o con tonalidad marrón, significa que hay un flujo de sangre en mis vías urinarias. También cuando hay un olor intenso en mi orina, ese también es mala señal. Y en las damas, cuando hay un dolor pélvico serio, evidentemente también habla de algún problema severo. Los dos principales aspectos en la infección de vías urinarias es que me puede provocar en primer lugar una cistitis, que es una infección en la vejiga, inflamación en la vejiga, que genera presión en la pelvis, molestias en la parte inferior del abdomen, hay micciones dolorosas y eventualmente sangre en la orina. Y la otra es la pielonefritis aguda, que ya es una infección que ascendió y que llegó a los riñones. Esto me puede generar dolor en la parte superior de la espalda, en un costado, fiebre alta, temblor y escalofríos, náuseas y vómitos. Pero ya estamos hablando de situaciones más serias. En ese sentido, evidentemente hay que acudir a su médico. Si usted se identifica con cualquiera de los cuadros que estamos describiendo,
tiene que acudir a su médico y tiene que atenderse de manera inmediata. La mayoría de las infecciones de la vejiga y de la uretra son debidas a Escherichia coli, que es una bacteria que habita en el tracto digestivo, en el ano y en el recto. Y como les decía hace ratito, por arrastre o por situación geográfica, en las mujeres esta Escherichia se traslada a el canal vaginal y es la que detona las infecciones que pueden ser crónicas. También muchas de los microorganismos que pueden causar estas infecciones son la clamidia, son algunas levaduras y otros microorganismos que son unos hongos. Entonces, ya a través de un urocultivo se puede identificar el tipo específico de infección. ¿Qué debemos hacer para prevenir una infección de vías urinarias? Beber mucha agua, agua pura. También las bebidas de arándano intercaladas son muy buenas. El aseo en las damas, limpiarse de adelante hacia atrás para evitar el arrastre que les decía de bacterias de una zona hacia la otra y evitar productos irritantes ahí colocados en el canal vaginal. Entonces, estas son unas recomendaciones generales, son unas guías generales, pero lo más importante es que usted se comunique con nosotros para que le demos algunas alternativas de tratamiento a través de la suplementación que le van a ayudar primero a restablecer la microbiota intestinal, que tiene que ver directamente con la progresión de las infecciones de vías urinarias, y que le demos un suplemento para que ya que usted tenga un tratamiento médico, la eliminación de los factores, de los síntomas y de los signos sea cada vez más rápida. Cuídese mucho y lo invitamos a nuestra próxima entrega. Hasta entonces.